Vivir viajando en un motorhome no es para nada fácil. Es desafiante, es inestable, sin embargo es la vida que nosotros elegimos y la que nos hace felices. En la ruta nosotros encontramos nuestro lugar y en nuestra pequeña casita es donde nos sentimos seguros. El 1 de marzo se cumplieron 5 años de este viaje de vida y en este video te contamos cuál es la decisión que tomamos que va a cambiar todos nuestros planes. Primero quiero empezar haciendo un resumen de lo que fueron las últimas semanas de trabajo de Juan. Así que les muestro todo lo que pasó en estas semanas. Bueno, hoy me vine con Juan, cada uno va a hacer su trabajo. Así es, Gurisa, qué bueno. Gracias nuevamente por acompañarme y por venir acá. Aparte que es un día de lluvia. Sí, sí. Habla fuerte. Escuchá, la semana pasada terminé toda esa pared, le terminé haciendo una columna que tiene un estilo de madera. Mi vieja quedó tan cebada que me dijo: hijo mío, te amo. Seguí esta pared. Así que sí. Toda esta pared Todo. va a tener el revoque como le hiciste a las paredes de afuera. El estilo Laja, claro. Y está lloviendo, ayer le pedí que me tape la arena, hoy vine, me tiré acá como 15 baldes de arena acá bajo techo. Así puedo laburar tranquilo y fresquito. Espectacular. Gurisa, bueno, mira, ya estoy arrancando a lo que sería la terminación. Tengo las 2 manos de cemento acá que ahora voy a empezar a dibujar. Y antes de ayer y ayer, el día de lluvia, estuve dando todo un alisado acá para laburar más cómodo. Pero hoy va a ser un día diferente porque tengo 2 espectadoras, mirá. María Cristina, que está de Franco, y vino la abuela a visitarnos. La abuela Teresa. Saluda, abuela. Saluda. ¿Te gusta lo que hice? Sí, mucho. Hermoso, hermoso. Me alegro. ¿Cómo te gustan los días de lluvia para trabajar, No, a mí solo, acá la gente de Buenos Aires lo está pidiendo a gritos, Gurisa, la lluvia, Sí. La semana pasada arranqué con esto y hoy voy a arrancar a seguir dando esta terminación de estilo Laja y agradecido que llovió anoche Sí. porque refrescó un montón. Y ojalá que llueva en la Patagonia Argentina, que con los incendios que hay se necesita muchísimo el agua. Exactamente. Continúa todo el revoque especialísimo. Sí, y otra vez estás acá, vos tenés que hacer unos laburitos acá, vía remota. Compartimos oficina. Exacto, Gurisa. ¿Estás cómoda? ¿Estás cómoda? ¿Estás cómoda? Ay, ya quiere que le codice la pancita, mira. Polaca. Ay, ella es la guardiana de la casa. Vamos a actualizar un poquito en qué estado está esto. Ya hizo toda esta parte y ahora falta la segunda parte, que hay una parte que verán que todavía se puede ver el mural que había antes, porque esa parte la va a tirar abajo. Juan va a hacer una puerta, entonces esa parte no la tiene que revocar, por supuesto. Y ahora se viene este paño del medio. Ahora se viene un nuevo paño. Estuve unas 4 horas revocando, dándole toda esa terminación con el papel aluminio y el cuchillo. Y ahora voy a arrancar a dibujar la laja, pero se me ocurrió ¡cling! Otra idea nueva. Digo, voy a hacer una obra de arte sobre otra obra de arte. Así que ya van a ver. Ay, no. Yo ya sé lo que va a hacer y tengo una emoción porque todo lo que él hace, lo hace espectacular. Y, y de esto se han sorprendido mucho, así que si se sorprendieron de esto, bueno, nada, voy a dejar todo haciéndose el proceso. Y gracias por todos esos mensajes que la verdad me hicieron poner re contento. Me da más ganas de hacer estos laburos porque veo que la gente valora mucho el arte. Ay, sí, se los leí todos, así que les dejo acá el timelapse de lo que se viene.
cuenta que no les había mostrado el terminado y esto es lo que se le ocurrió hacer a Juan con las lajas y en vez de que quedara forma de laja, quedó la forma de un león. Miren lo que es esto. Es necesario actualizar un poco porque los dejé con que iba a mostrar el león y pasaron muchas cosas, varios días. Pasaron cosas, gurisa. Pasé de tener muchas ganas de hacer lajas a ya estar cansado. Digo, no terminaba más. Casi 10 metros en el fondo, 15 o 20 metros acá. Encima tuve que picar, hacer un agujero para poder insertar esta ventana balcón. Que te falta terminar de armurarla y ya está. Sí, en realidad adentro va otra arcada más porque la idea es conectar el comedor con esto, hacerle una sala de invierno. Así que nada, yo creo que me quedan 3-4 días más de laburo. Pero ayer laburé hasta las 5 y me fui a hacer un tatuaje. ¡Lujo! A ver, mostrá. Mira. Una rosa de los vientos. Así es, gurisa, pero mirá el detalle. El 8, el infinito, y adentro RHLL. Dándose la libertad. Sí, fui acá a la esquina de lo de Pablito, que yo me tatué de chiquito con él y lo fui a saludar. Me dijo, venite que te pinto. De una. Tremendo. Espectacular. Y bueno, hoy terminaste de hacer el agujero, colocaste esto. Falta terminar de cerrarlo y listo. Esta parte. Sí, y listo. Y listo. Hoy es el cumpleaños del Chino, el sobrino de Juan Felipe, así que hoy hay festejo. ¡Feliz! ¡Que lo cumplas! ¡Feliz! ¡Que lo cumplas! ¡Felipe! ¡Que lo cumplas! Qué loco, gurisa. Creo que tengo 2 meses. Mirá todo lo que hice en esta casa. Mirá, hasta reja, rompí la arcada ya. Tremendo, un cambio radical a esta casa, se está empezando a largar a llover. Se larga a llover por suerte, pero mirá. Hice la traba con el mismo fierro, mirá. Mirá qué genio. Mirá, Fíjate. haciendo que mamá se ahorre plata. Y ahora me falta murar este. Acá. Sácate y tenemos reja. Bueno, acá les muestro un poco lo que es el terminado de este revoque que hizo Juan. Todavía no es el terminado definitivo porque falta la parte de la pintura, pero ya amuró la puerta, hizo las rejas, las terminó, ya están amuradas. Ahí adentro sigue revocando. Pero se los quería mostrar y bueno, cuando esté terminado y pintado... ¡Saluda, hermoso! Ahí está. Cuando esté terminado, con la pintura y todo, prometo que voy a mostrárselos. Buen día. Buen día, gurisa, qué fresquito que está. Día de trámites. El día de hoy nos van a acompañar a hacer toda una vuelta larguísima, que esperemos que sea sencilla. Va a salir todo bien, va a estar todo muy tranquilo. Vamos primero hasta Capital Federal porque tengo que cobrar el dinero de los videos de YouTube. Y después de ahí nos vamos a ir a retirar los repuestos que nos mandó Walter, nuestro amigo allá de Rosario. Llegaron ayer o antes de ayer. Y después de retirar los repuestos nos vamos a ir al aeropuerto. Exacto, porque vamos a ver cómo va a ser todo ese trámite para enviar los repuestos a Colombia, porque nos estamos preparando ya con tiempo desde marzo para irnos a Colombia, así que bueno, vamos a ver cómo es eso, porque realmente tenemos bastante incertidumbre de saber con cuántos días se tiene que hacer. Claro, cuánto nos van a cobrar, cuánto nos va a salir, de qué medida es, cuánto se puede mandar, pero bueno, esa es una industria que existe de toda la vida, enviar paquetes a otro país, lo que pasa es que desconocemos. Exacto, y
lo que nos pasó cuando nosotros veníamos de Colombia es que nos pararon en la aduana pensando que teníamos repuestos de auto y no, teníamos algo que era para el panel solar. Claro. Entonces nos dejaron pasar, pero nos dijeron que con repuestos no se podía pasar. Claro, vos tenés que declararlo, es como entrar con mucha plata, tenés que declararlo para que la FIP te cobre el tanto por ciento que Claro, pues en es una país. importación. Claro. Es una importación y ahora lo que nosotros vamos a hacer es exportar estos repuestos, así que acompáñennos a este día de trámites que va a salir muy bien. Sí. Ahora sí, estamos saliendo de Avellaneda e ingresando a Capital Federal, a Cava. Hoy es un día súper nublado. Ayer llovió un montonazo y hoy se esperan lluvias también. Así que vamos a ver qué pasa en este día de viaje, de trámites, porque esta lluvia ayudó un montón a que bajara la temperatura, porque estuvieron haciendo unos calorones estos días que no les puedo decir. Ahora sí, vamos a cruzar el riachuelo. Cruzamos el riachuelo, así que oficialmente estamos ingresando a la Capital Federal. Bueno, llegamos a San Telmo, estamos prontos a la primera parada. Vamos a ver si encontramos para estacionar por aquí. Trámite 1. Vamos, adentro. Adentro. Ahora vamos a continuar hasta Paternal, que ahí vamos a ir a retirar los repuestos de la merche de la chiquita. Ya estamos en Caballo Chico, más conocido como Caballito. Y la verdad que venimos súper tranquilos este viaje, porque vinimos agarrando una onda verde, los autos bien. Si bien ya empezaron las clases, todavía está bastante tranquilo todo. Así que se puede disfrutar el viaje. Y estuvo lloviendo ayer toda la tarde, así que refrescó, mojó las calles. Siento eso, pero si llega a salir el sol nos vamos a morir de calor. Es cierto. ¡Qué alegría! Qué alegría, gurisa, tener todos estos repuestos. Mirá, la famosa viscosa. Mucha gente dice, ¿qué carajo es la viscosa? Esto acá agarra la paleta del radiador y esto agarra en el frente del motor, se enrosca ahí. Lo que nos pasó a nosotros, se nos salió esto, se partió de acá adentro y se había roto este repuesto, que yo me di cuenta gracias a un video de YouTube. Y cuando fui a la Mercedes a querer comprarlo, me dijeron, flaco, si vos compras esto, tenés que llevar un tornero y al cambiarlo hay un 80% de probabilidad de que te partan el frente. Y dije, ni en pedo, vamos a comprarlo. Y acá lo tenemos. Acá vino con el frente completo. Esto iría así y acá después va la paleta esta. La paleta de ventilador. Tremendo. Correte en Rulemán. Y encima nos mandó unos chiches para mimar a la merche. Sí, y encima, no sé si se ven ahí, pero nos mandó un montón de cositas, perfumitos, de todo. Walt, gracias. Ahora nos vamos al aeropuerto de Ezeiza, a vuelos internacionales, a buscar esta empresa de transporte para averiguar cuánto nos va a cobrar y cómo tenemos que despacharlo y cuándo. Claro, sí, así nos quedamos tranquilos. Así que, ¡a Ezeiza! Con la imagen de Gardel nos despedimos ya de Capital, porque ahora subimos a la autopista y vamos directamente para Ezeiza, al aeropuerto Ministro Pistarini. La mejor parte de viajar con esta nave es que papá tiene pago el telepase, así que ahí vamos, ¡Vamos! Las primeras veces con un miedo lo pasamos. ¿Está autorizado? ¡Claro que sí! Vamos.
Ya estamos viendo los hangares de los aviones, qué lindo. Estamos a menos de 3 kilómetros de llegar al aeropuerto. Nos llamó la atención que decía que un poquito más adelante es la zona de espera gratuita, y entiendo que es para no entrar al aeropuerto cuando uno está esperando que llegue el avión de algún familiar, algún amigo, viene a buscar a alguien. Así que me imagino que debe ser toda esta zona, ¿será? ¿Que se puede estacionar en la banquina? Mirá, 1 kilómetro. Falta todavía. Ahí está el cartelito. Área de espera sin cargo 1 hora. ¡Qué bueno! Acá está. ¿Será esto? Sí. Digo yo. La banquina para estacionarte y esperar. Conserva tu ticket y escanea el QR antes de irte. ¡Vamos! Bueno, ahora adivinar dónde es. Consultamos y estamos yendo hacia el área de cargas, a la terminal de cargas. Ahí está el cartelito. Gira a la derecha. Terminal de cargas. Ahí está la Puma. ¿Y dónde es? Ingreso peatonal. No, terminal de partidas. Hay que caminar un poquitito y ya estamos en la terminal de cargas. Bueno, no era acá el tema. No era acá, pero nos dieron toda la información. Claro, el tema de las empresas que mandan paquetes al exterior no están acá adentro. Acá más que nada son trámites aduaneros, ¿no? ¿Nos dijeron algo así? Sí, le pifiamos fiero, nada que ver, pero bueno, la cuestión es que hay que ir directamente a las empresas que se encargan de esto, porque si no, acá se arma todo un despelote que para nosotros sería imposible, y ellos tienen un sistema más simplificado en donde hacen aduana y aduana, ¿no? Aduana de salida y aduana de ingreso. Así que vamos a ir a algún DHL seguramente a averiguar cómo es el trámite ahí. Al día siguiente. Continuamos con la cuestión del envío de estos repuestos hacia Colombia, y encontramos que no solamente había en Capital Federal DHL, sino que también acá en provincia había, así que estamos yendo hacia Quilmes, que es relativamente lo más cerca que tenemos, porque ahí hay un DHL oficial, así que vamos a ir ahí a consultar todo, a averiguar, a informarnos para estar tranquilos y llegado el momento de ir para Colombia, que ya podamos haber hecho el envío de las cosas. Viene ahí, gurisa, y por la duda trajimos todos los repuestos para mostrárselo, para todo, por las dudas. Sí, la verdad es que no queremos dejar ningún cabo suelto, así que estamos pensando en todas las posibilidades y bueno, estamos yendo para Quilmes. Fuimos a DHL y averiguamos. Por suerte nos atendió una muchacha divina, muy muy amorosa, que nos dio toda la información. Sí, súper importante siempre ir con buena onda a todos lados, porque si vos vas mal te tratan mal, ¿viste? Claro, como te ven te tratan. Bueno, la cuestión es que yo igual pensé que era un poquito más sencillo. No, igual tampoco es tan complicado, pero nos cotizó el envío con el peso porque trajimos todo. Y el tema es que lo que nos explicaba es que al ser repuestos de un vehículo, cuando llegue a Colombia nos van a retener en la aduana hasta que se haga un trámite que no sabemos muy bien cómo se llama, pero calculamos que es ir, pagar los impuestos porque estamos metiendo en repuestos a un país. Y nada, calculo que eso. Claro, pagar la importación de lo que estamos entrando al país. Bueno, igual yo les voy a dejar el nombre de este trámite que se hace allá, acá abajo, porque ahora no me lo acuerdo. Y bueno, y tenemos que averiguar un poquito más de eso. Sí, son 6 kilos de repuestos. La chica nos dijo que nos sale alrededor de $185 enviarlos para allá. ¿Y qué más? Tardan 5 días. Tardan 5 días. Igual cuando los vayamos a enviar vamos a hacerlo con un poquito más de tiempo por la duda. Y bueno, y allá sí también, además de esos $185, que eso solamente el envío, hay que pagar los impuestos, que no sabemos todavía cuánto nos van a salir, por favor que no nos salga tanto, porque la verdad que, bueno,
es un gasto importante. Pero bueno, para eso también estamos trabajando a pleno, ¿no? Por eso estamos laburando a pleno, nuestra casa está allá, hay que repararla. Esto es lo que elegimos, así que de esto se trata, Gorilla. Así que nos estamos yendo de nuevo a seguir trabajando para seguir juntando la plata para pagar todos estos gastos y muchas otras cosas que obviamente son del día a día porque hay que vivir en todo este tiempo. Así que por lo menos lo que estamos muy tranquilos es que ya tenemos la información. Exacto. Hoy es 7 de marzo y el 1 de marzo cumplimos 5 años de viaje, de este viaje que nos cambió la vida, que nos presentó un montón de desafíos, que nos hizo ser más fuertes, que nos hizo cambiar muchísimo como personas y estuvimos celebrando este viaje a partir de toda esta estadía en Buenos Aires, porque tengan en cuenta que se cumplieron 5 años del viaje, pero también al día siguiente, el 2 de marzo, se cumplieron 3 meses del fallecimiento de mi papá y también se cumplieron 3 meses de nuestra estadía en Buenos Aires. Hace 3 meses ya que estamos acá. Y la realidad es que, sinceramente, cada día se nos está haciendo un poquito más difícil estar acá porque, bueno, por supuesto que nosotros vinimos aquí con un objetivo, sabiendo que veníamos a resolver el duelo, a acompañar a la familia, a recuperarnos nosotros también. Lo bueno de esto es que al estar resolviendo bien esto, yo ya casi tengo mi alta, cada vez nos sentimos mejor realmente, empezamos a notar todo lo demás, al poder resolver este dolor y poder desarrollarlo bien, sobrellevarlo, empezamos a sentir todo lo que sucede en el exterior, todo lo que pasa acá en Buenos Aires, que es uno de los motivos por los cuales nosotros tomamos la decisión de dejar todo para salir a viajar. Porque si bien una de las motivaciones que nosotros tuvimos al salir de viaje era conocer diferentes paisajes, diferentes culturas, viajar en sí, uno de los grandes motivos, una de las grandes motivaciones para dejar todo e irnos definitivamente de Buenos Aires fue que no nos gustaba vivir acá y no nos sentíamos cómodos con el estilo de vida que teníamos acá y con cómo se vivía en Buenos Aires. Entonces hoy en día lo que nos pasa es que empezamos a sentir todas esas cosas y a recordar por qué nos fuimos de acá. Últimamente yo tuve muchos episodios de miedo por cuestiones de inseguridad que se viven acá. Nadie es ajeno a esto, ¿no? Todos sabemos que hay mucha inseguridad en Buenos Aires. De hecho, estamos acá justamente por un episodio de inseguridad que terminó con la vida de mi papá. Y la realidad es que nos hemos dado cuenta que todas estas cosas fueron por las cuales nosotros nos fuimos de Buenos Aires, por no sentirnos cómodos en el lugar. Y por otra parte, también nosotros aquí solamente tenemos a nuestra familia y a nuestros amigos. No tenemos ninguna cosa que nos ate, no tenemos una casa que nos ate, nada que nos ate. Y en este momento también nos sentimos bastante como bolas sin manija, por decirlo de alguna forma, y es que no tenemos un lugar en concreto, entonces vamos de la casa de mi mamá a la casa de la mamá de Juan, de la casa de la mamá de Juan a la casa de mi hermano, y ahí vamos trasladando todas nuestras cositas como gitanos, porque no tenemos un lugar acá que tampoco queremos tener, y todo esto nos hizo tomar la decisión de cambiar ese plan que habíamos hecho hace unos 2 meses, cuando nosotros todavía estábamos muy mal, todavía no habíamos podido resolver todo esto que nos estaba pasando y nos dimos cuenta que acá no tenemos nada que hacer y que no nos sentimos cómodos. Entonces, la decisión que nosotros tomamos es retomar el viaje tal y cual lo habíamos dejado el día que pasó lo de mi papá y nos vinimos de urgencia acá para acompañar a la familia. Y de hecho, la última sesión que tuve con Angie, con mi tanatóloga, le conté esta decisión que habíamos tomado, le conté también por qué, obviamente, todas las situaciones que me había sentido muy vulnerable, con mucho miedo, y ella me respondió que me felicitaba porque ese era el objetivo de nuestro tratamiento, que en definitiva todo lo que nosotros estábamos haciendo era para que yo pudiese recuperarme de tal forma de que, por un lado, los próximos duelos que yo vaya a tener, que obviamente voy a seguir teniéndolos porque así es la vida, los pueda resolver yo solita, y por otro lado, que yo pudiese volver a mi vida habitual, a retomar esa vida que el 2 de diciembre se paralizó por completo, pero que hoy en día sabemos y sentimos lo que tenemos que hacer, qué es lo que queremos hacer
Y bueno, nada, se los cuento con mucha felicidad. Obviamente tengo lágrimas en mis ojos porque todo esto es muy movilizante. Todo el tiempo hay mucha movilización en nosotros, pero hoy día yo les puedo decir que me siento esperanzada, que me siento feliz, que siento que todo lo que hice acá era lo que tenía que hacer. Queda todavía tiempo, porque estamos a 7 de marzo, pero quiero también decirles que ya tenemos nuestro vuelo de regreso a Colombia con fecha 29 de abril. Así que ese va a ser el día que volvamos a reencontrarnos con nuestra casita rodante, con nuestra casa y con toda nuestra vida. Así que quería compartírselos a ustedes porque obviamente ustedes son una gran parte, una parte muy importante de este viaje y de este canal, y creo que bueno, que se van a poner tan contentos como se puso Angie cuando se lo conté, y todos mis amigos también cuando se los conté, y mis familiares también, porque obviamente todos lo que quieren es que nosotros volvamos a ser los que fuimos, y yo siento que de a poquito lo estoy volviendo a hacer, así que nada más para agregar a esto, simplemente mucha felicidad, y bueno, pronto se van a venir muchas novedades y los queremos un montón. Así que con esto voy a terminar el video. Gracias por acompañarnos, quiero leer sus comentarios abajo, qué les parece todo esto que les estoy contando, y nos vamos a ver muy pronto en el próximo video. Los queremos mucho. Liberación.